Cómo hacer una corona de Adviento por menos de $15 con material que compramos en Dollar Tree y en Hobby Lobby en menos de 40 minutos. Una tradición familiar hermosa para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que te enseño a hacerla y además te enseño el significado de cada una de las velas y de toda nuestra corona. Para esto vas a necesitar, mira, una base de corona. Venden algunas de unicel, nosotros nos encontramos esta metálica. Para decorar puedes encontrar nochebuenas, piñitas. Nosotros compramos todo esto a $1.25 ahí en Dollar Tree. Mira qué hermoso este pajarito. Tradicionalmente las coronas de Adviento lo que llevan son los pinos y también las más clásicas llevan manzanas. Vamos a necesitar también estas guirnaldas de pino. Si tienes de naturales, huele delicioso la casa durante toda la Navidad. Pero bueno, nosotros conseguimos estas y esta que nos gustó, que la vamos a mezclar para que quede un poco más colorida la corona de Adviento, pero pues es a tu gusto. Y por supuesto las velas. Todo lo compramos en Dollar Tree a excepción de estas velas. Estas son de Hobby Lobby, ahí las compramos. Y bueno, son 3 velas moradas y una vela rosa. Bueno, miren, yo compré esta porque quería que mi corona fuera un poco más alegre, que no fuera nomás toda verde, pero eso es a tu gusto. Así que lo que voy a hacer es que la voy a pasar aquí por el alambre y voy a hacer un nudo. Muy bien, ahí la aseguramos y después la voy a comenzar a pasar alrededor de toda la corona. Básicamente la vamos a ir enredando. Miren nomás qué belleza, está padrísima hasta para la puerta de la casa. Después nos aventamos otra nomás para la puerta, pero bueno, esta sí va a ser de Adviento. Lo que voy a hacer aquí es que esta, como trae así la red, es muy fácil. Nomás la voy a atorar aquí unas 2 veces para que se quede amarradita, o la puedes pegar con silicón si prefieres. Ahí está. Miren qué belleza, tampoco no está divina. Miren, aquí tengo 2 guirnaldas. Estas también son de ahí, de a Dollar Tree, de $1.25. Pero como está delgadita, lo que voy a hacer es que traen un alambrito, entonces las voy a sujetar así y las voy a enredar una con otros. Vamos, así ya nos queda un verde más intenso para poder cubrir el dorado. Vamos torciendo poquito a poquito para que vaya agarrando forma y sea más fácil. Ahora le voy a dar una vuelta completa y luego le voy a dar una segunda vuelta y después de eso le vamos a sacar algunas de las partes doradas para darle un poco más de brillo. Mira qué fácil y bonita. Ahorita lo que estoy haciendo es sacando algunas de las líneas doradas. La verdad es que dorada se ve padrísima también para ponerla en alguna puerta. Pero bueno, pues tradicionalmente los colores de la corona de Adviento pues tienen un significado, por eso la vamos a dejar con más verde que dorado. Pero mira qué bonito, le trae mucha alegría y bueno, pues a nosotros que somos mexicanos, creo que me recuerda a las fiestas mexicanas. Ahí va. Cada vela de Adviento tiene un significado diferente. Son 3 color morado y una color rosa y te explico qué significan. Todo lo que voy a hacer aquí es enterrarlas en el alambre que teníamos. Asegúrate que bajen lo más que se puedan para que estén firmes y no corras peligro de que se caigan. Y ponlas una frente a la otra. Y ahora sí, es tiempo de decorar con lo que tengas en casa. Nosotros nos dimos cuenta que las que más resaltan van a ser las piñitas. Yo tenía toda la intención de poner estos, mira qué hermosos cardenales divinos, pero ya los utilizaremos para otra cosa. Y también encontramos a $1.25 estos hermosos listones en Dollar Tree. Te recomiendo cuando busques el listón, hay unos que en las orillas tienen alambre y eso te permite que agarren muy bonita forma. Yo voy a utilizar estos listones doblados porque mira qué divino. Voy a poner de cada lado de cada una de las velas los listones así que te enseño cómo lograr este efecto. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestro listón. La primera parte va a ser más pequeñita y luego la segunda va a ser un poco más larga, de esta forma. Y ahora aquí lo que voy a hacer es doblar. Ayuda mucho que este listón trae alambre porque le da una forma muy bonita. Tengo por aquí este listoncito de esos de corbata, sencillos o con hilo, lo que tengas. Si, sabes que está padrísimo si tienes alambre de ese para los arreglos de flores, pero a mí ya se me había acabado. Así que tuve que recurrir a estos cordelitos, pero de todas maneras ni se va a ver. Así que nomás voy a hacer un nudo y amarrar.
Tengo por aquí de estos alambritos de las esferas, pero también lo puedes amarrar con el mismo listoncito. Miren, lo sujeté de ahí. Lo voy a presionar para que se cierre. Y ahora lo vamos a colocar con la parte más pequeña hacia arriba, aquí al lado de la vela. De esta forma queda nuestra decoración y vamos a repetir este proceso por cada una de las velas. Miren, cortamos los arreglitos y ahora vamos a empezar a decorar. Simplemente vamos a poner, para tapar un poco también aquí donde están agarrados los listones, voy a poner de un lado un conito y del otro vamos a colocar estos aquí. Como son alambritos, se entran muy fácilmente aquí. Tienes tu corona de Adviento lista, en verdad, en menos de 40 minutos. Y miren qué hermosa quedó, súper económica. En serio, les paso el precio. De hecho, aquí tengo el precio de las velas, ahí se los doy. Creo que fue lo más caro. Estas fueron de $6 por las 4 velas. Fueron 2 listones de 1.25, si necesitamos 2. La base es de 1.25, el listón dorado de 1.25. Fueron 2 guirnaldas verdes de 1.25 cada una y 2 arreglos de conitos. Así que la verdad que son en serio como $15 la corona de Adviento lista. La corona de Adviento es un símbolo cristiano que marca el comienzo del Adviento, las 4 semanas que anteceden a la Navidad. Cada elemento tiene un significado. Comencemos con la base circular, que representa la eternidad de Dios sin principio ni fin. Esto simboliza la promesa eterna de Dios y su amor constante. Luego, estas guirnaldas verdes representan la vida. En el invierno, cuando todo parece estar dormido, estas ramitas nos recuerdan la esperanza y la vida que Cristo trae al mundo. Ahora, las 4 velas, una para cada semana de Adviento. Cada vela tiene un significado uno. La primera vela es la vela de la esperanza. Encendemos esta vela para recordar la esperanza del pueblo de Israel mientras esperaban la venida del Mesías. La segunda vela es la vela de la paz. Representa la paz de Cristo que trae a nuestras vidas y al mundo. La tercera vela es la vela de la alegría. Nos recuerda la alegría que sentimos al acercarnos al nacimiento de Jesús. La cuarta vela es la vela del amor. Simboliza el amor de Dios manifestado en el regalo de su Hijo para la salvación del mundo. Finalmente podemos decorar la corona con piñas, listones y otros adornos que añaden belleza y nos recuerdan la abundancia del amor de Dios. Recordemos que este tiempo nos invita a la reflexión, la oración y la preparación para la llegada del Niño Dios.